Se nos presenta también a un soldado, ¿verdad? Un soldado romano. Este, dice el versículo 39, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Se da la segunda profesión de fe, ya lo habíamos visto en el versículo 1, a Jesús como el Mesías y a Jesús como el Hijo de Dios. Y este soldado romano le profesa como Hijo de Dios. Se convierte en el otro discípulo, ¿eh? Porque en el soldado romano pareciera que se incluye en la comunidad cristiana. De hecho, es en el modo de morir que esclarece su identidad. Jesús esclarece su identidad a través de esa manera en cómo él entrega su vida. Él muere así y el soldado romano le reconoce como el Hijo de Dios. Y fíjense bien, el soldado romano es un oficial, por lo tanto es romano, y al ser romano es un gentil, es denominado como gentil, no es judío, no es discípulo. Sin embargo, es capaz de poder reconocer en la manera en cómo muere Jesús, le reconoce como Hijo de Dios. Ve todos esos acontecimientos que envuelven esta escena y se da cuenta inmediatamente, no necesita más pruebas. Ha visto de manera presencial la muerte de Cristo Jesús y se convierte en un verdadero discípulo. Entonces, en el versículo 39, frente a la cruz, como testigo fidedigno, los jerarcas judíos, ellos exigen una señal. Sin embargo, el soldado romano desemboca en la fe. Mientras que ellos siguen anclados a sus tradiciones, siguen aferrados en no creer en Jesús, el soldado romano se abandona totalmente. El texto menciona también a algunas mujeres, dice el texto que había también unas mujeres mirando de lejos, entre ellas las describe, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dos rasgos distintivos de todo discípulo: seguirle y servirle. Servirle en la persona de los demás, servirle en los más pobres, en los marginados, en los oprimidos, en los que están tristes, en los que necesitan consuelo, en los que necesitan ser escuchados, en los que están deprimidos. Ellas cumplen esta función y este rol de los discípulos. Ellas han seguido, tal vez no han sido llamadas a integrar el grupo de los 12, sin embargo son llamadas y acompañan al maestro. Ellas son las discípulas calladas, ¿no? Discípulas que siguen y que con su testimonio, con sus acciones, hacen precisamente o instauran también el reino de los cielos allí. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, la misión de ellas. Y así como estas mujeres, muchísimas otras que quedan en la historia en el anonimato, ¿no? No aparecen sus nombres, no aparecen, pero sin embargo las acciones quedan para la historia. Entonces, me parece que hay mucho de donde tomar para armar nuestra meditación. ¿Qué podemos concluir nosotros? La cruz es y será siempre el signo del amor del Padre por la humanidad, que se realiza en la persona de Cristo. Dios Padre sigue siendo actuante en el mundo. Otro elemento que me llama muchísimo la atención es que hay personas que creen solamente si Dios hace lo que ellos quieren. Y hay quien cree precisamente porque Cristo Jesús se queda en la cruz. Unos dicen, baja de ella y creeremos. Otros creen como el soldado romano. Al morir en la cruz, creyó precisamente porque se quedó allí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos algo muy similar? Señor, si tú me haces esto, entonces te prometo que voy a hacerte esto.
Si tú me cumples lo que te pido, entonces yo te doy. Entonces estamos en ese comercio, ¿no?, entre Dios y nosotros. Tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Entonces en ese regateo, y me parece que no tendría que ser por allí, tendríamos que creer en Él precisamente por esto, ¿no? Algunos piden un milagro, otros creen cuando Dios se manifiesta, ¿va? Entonces al centurión de nuestro evangelio no le ha despreciado, ¿verdad? Porque antes de ser soldado es un ser humano. Y eso es importantísimo, ya lo veíamos en Getsemaní. A Pedro no le habla por el título, le habla por su nombre. No le importan los títulos a Dios. Entonces al soldado no le llama por el soldado, sino porque, o no se convierte en el soldado, sino convierte en el ser humano que representa al soldado, ¿no? Ahora, el reino de Dios se abre y se instaura en la gentilidad. Y bueno, pues con ello hemos terminado no solamente este capítulo, sino todo este curso, este pequeño curso comprendido de 3 módulos, algunos pasajes que hemos ido escogiendo para hacer un itinerario de formación, ¿verdad? Hemos conocido cómo Jesús llama, nos hemos insertado en ese llamado, Jesús que cura, nos hemos insertado en las curaciones de Jesús, de nuestra incapacidad o inmovilidad, de nuestra ceguera, de nuestra sordera, de nuestra incapacidad de poder comunicarnos o expresarnos, muchísimas cosas. Cada uno de nosotros ha ido aprendiendo algunos elementos que los va haciendo suyos para configurarse en ese discípulo, en ese camino en la cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí. Agradecemos muchísimo, agradezco mucho el que nos hayan acompañado en este curso. Agradezco mucho a esta plataforma el poder expresar y llevar el mensaje a todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. Que Dios les bendiga. Oren por mí, que yo oraré por ustedes. Buenas tardes.